Bueno, cordial saludo para los talleristas de estrategias y habilidades para el empleo. En este segundo tema del taller vamos a ver cómo es el proceso que una empresa realiza para darle la oportunidad al candidato de hacer su proceso de inserción laboral. Es importante conocer este proceso, por lo menos someramente, porque eso nos va a permitir aprender a ser estratégicos en nuestro proceso de inserción laboral o de búsqueda de empleo. Entonces, vamos a conocer primero las fases del proceso y vamos a tocar un tema que es el que vamos a desarrollar en el taller, que es el caso de Susana Navarro, que es precisamente un proceso de inserción laboral, es un caso hipotético de un MBA de una universidad española, pero que es un caso que nos permite ver una contratación errada de una excelente candidata a un puesto. Entonces vamos a ver inicialmente las fases del proceso de inserción laboral. Lo primero que hace una empresa cuando va a sacar al mercado una oferta para que se presenten candidatos para ocupar un cargo dentro de ella es establecer la necesidad. Es importante saber que las empresas tienen áreas o tienen departamentos. Hay dos maneras de desarrollar sus funciones operativas. Una por departamentos funcionales y otra por procesos. Entonces es importante que usted como candidato conozca la empresa. ¿Por qué? Porque si es una empresa que se desempeña por áreas funcionales, a usted le van a exigir competencias técnicas específicas. Pero si es una empresa que desarrolla sus funciones por procesos, usted va a tener que conocer y refrendar dentro de su hoja de vida y dentro de su entrevista las competencias en cómo funciona un proceso. Entonces es importante conocer. Yo realmente he trabajado en cuatro empresas que podría llamar grandes, con presencia a nivel nacional, y las cuatro empresas desarrollan sus funciones bajo un modelo de procesos. Sin embargo, no están en ninguna de las cuatro empresas, no está bien implementado. Pero asombrosamente, cuando hacen las entrevistas de trabajo, le preguntan a uno si uno conoce el proceso productivo, el modelo, perdón, productivo por procesos, y si usted no lo conoce, pues no va a quedar dentro de la baraja de candidatos por seleccionar. Entonces, hay que conocer de dónde surge la necesidad, de qué área de la empresa, el tipo de labor que se va a desarrollar, porque a veces en los perfiles dicen personas de las áreas administrativas, económicas y contables, pero necesitan específicamente un contador. Entonces, cuando surgen ese tipo de perfiles, uno la verdad pierde tiempo, a veces pierde hasta dinero, de pronto participando en esa convocatoria, cuando en realidad están exigiendo un perfil específico. Un administrador de empresas no puede firmar los estados financieros de ninguna empresa, entonces a veces se requiere un núcleo básico de conocimiento específico. ¿Y cuáles van a ser las áreas de desempeño? Porque en determinados perfiles, cuando son perfiles, por ejemplo, de gerencia, sí se amplía el abanico de posibilidades de presentar. Entonces, usted como administrador de empresas, con una especialización en gerencia de proyectos, con un MBA, puede participar en una convocatoria cuya área de desempeño sea un puesto gerencial o directivo en diferentes áreas de la empresa. Quizás no en todas, pero sí en diferentes áreas. Entonces, después de que la empresa haya la necesidad, lo segundo es determinar el perfil. Y este perfil tiene cuatro áreas específicas. Primero, la formación académica. Recuerden que hay áreas de conocimiento y núcleos de conocimiento. Yo les pido el favor que ustedes centren al Ministerio de Educación y
verifique cuáles son las áreas de conocimiento. Precisamente yo en este 2020, antes de la pandemia, me di cuenta, por ejemplo, que un profesional en comercio exterior, aunque uno podría pensar que es del área de conocimiento de las ciencias administrativas, económicas y contables, en realidad es de las ciencias sociales. No me pregunten por qué, pero el Ministerio de Educación tiene las áreas de conocimiento divididas así. Entonces, dependiendo el perfil y esa área o ese núcleo básico de conocimiento, usted puede participar o no. Es un desgaste cuando piden específicamente un profesional en las áreas administrativas y usted es, por ejemplo, profesional en comercio exterior, porque va a quedar por fuera. Unas habilidades técnicas de acuerdo al perfil que se requiera, ya específicamente al cargo que va a desempeñar, unas habilidades blandas que vamos a hablar más adelante de esos y una experiencia. Usted tiene que verificar muy bien dentro del perfil que acompaña la oferta laboral estas 4 áreas para sí mismo organizar tanto su hoja de vida como la presentación de la entrevista. Se hace la convocatoria. Una pregunta que les voy a hacer más adelante, no recuerdo en cuál de las diapositivas está, es, ¿usted está en modo consecución empleo? Porque yo conozco profesionales que dicen, sí, yo llevo 6 meses sin trabajar. ¿Y qué está haciendo? No, por ahí mandando unas hojas de vida. No, cuando usted está en modo consecución de empleo, usted tiene que entrar todos los días a elempleo.com, a los portales de empleo, todos los días, no importa si 3 días consecutivos usted ve las mismas ofertas, porque en cualquier momento aparece una y a veces las empresas dejan las ofertas 1 o 2 días colgadas. Entonces, esto hay que hacerlo. Después, cuando usted presenta su hoja de vida, el siguiente paso es el proceso de preselección. Aquí analizan su hoja de vida, su currículum vitae, analizan sus redes sociales, lo que vieron en el taller con la doctora Camila, específicamente lo que dictó ella, la marca personal, etcétera, etcétera, porque dentro de las 70 en promedio, quizás ahorita en pandemia ha aumentado, pero antes de la pandemia por cada convocatoria se presentaban mínimo 70 hojas de vida, tienen que escoger 3 o 4. ¿Qué hace que lo escojan a usted, que usted resalte y que otras personas no? Pues si ha hecho un juicioso proceso de inserción laboral. Después de la preselección, pues toman la decisión de a qué candidatos llamar a la entrevista. Importantísimo. Yo dicto muchísimos talleres de inserción laboral y encuentro un error muy común. Pasar una hoja de vida, la hoja de vida no le va a conseguir el empleo. La hoja de vida le abre la puerta para que usted presente una entrevista, para que usted presente unas pruebas psicotécnicas y de ahí, de su entrevista y de las pruebas psicotécnicas, es donde usted consigue el trabajo. Entonces usted debe hacer su hoja de vida pensando en que debe ser tan llamativa, que sea interesante, que en este proceso de selección lo llamen a usted dentro de muchos candidatos a una entrevista de trabajo y a una presentación de pruebas. Después de que se hace la entrevista de trabajo y la presentación de pruebas, el siguiente paso es informarle a los candidatos. Excúseme en que sea tan pueril, por favor contesten los celulares. Conozco cualquier cantidad de casos que la empresa seleccionó su hoja de vida y entonces vienen las excusas, es que yo no contesto números desconocidos, lo que pasa es que tengo problemas porque como que me quedé sin trabajo, entonces tengo problemas de cobros de banco. Ahorita hay una aplicación muy fácil que se llama Truecaller, donde así usted no tenga a la persona que lo está llamando dentro de sus contactos, si hay alguien en Truecaller que haya identificado ese número, pues le va a aparecer. Contesten los celulares, por favor revisen los correos electrónicos, inclusive los spam o los correos basura, porque a veces Google tiene esa mala maña de que cuando ve que le envían el correo
de una empresa lo manda a spam. Ojo, tengan disponibilidad de tiempo, tengan disponibilidad de recursos. Hace poco hice una selección y reclutamiento de personal. Antesito de que comenzara la pandemia, 3 personas las llamé. Es que necesito hacerle una entrevista. Ah, sí, pero yo puedo de este sábado de noche. Bueno, muchas gracias, porque yo necesitaba hacer la entrevista al otro día máximo. Entonces tengan disponibilidad de recursos para viajar y disponibilidad de tiempo para que no sea la empresa la que se adecue a su tiempo, sino usted a la empresa. La toma de decisión es todo un proceso donde se verá la experiencia laboral, el manejo del idioma, el conocimiento informático, para que al final salga un candidato. Entonces, tenemos que asumir, más o menos usted tiene que presentar entre 70 y 80 hojas de vida para que lo llamen a una entrevista. Es así de duro, pero haciendo un proceso y conociendo el proceso, usted va a tener más posibilidades de que lo llamen, porque entre más veces le digan que no, más cercano está el sí. Pero hay que hacerlo estratégicamente. Eso no se trata de tener hojas de vida prediseñadas en el computador y enviárselo a amigos que ni siquiera tienen contactos en las empresas, o a empresas que no tienen abiertas las convocatorias o los puestos. Después de la firma del contrato, hasta que usted no firme el contrato, el proceso no se ha hecho completo. Ojo, hasta que no firme el contrato, tengan disponibilidad. He conocido casos en que lo llaman para la firma del contrato y entonces, no, qué pena, es que tengo a mi mamá enferma, es que estoy viajando, es que me salió un viaje de última hora. Hasta que usted no haya firmado el contrato, el proceso no se ha finiquitado y siempre pueden llamar a otra persona. Preguntas a manera de conclusiones. ¿Sabes de las empresas que requieren en este momento personal exactamente qué requieren en cuanto a perfiles, experiencia, formación académica, etcétera? Segunda pregunta, que ya se las hice. ¿Ustedes están en modo búsqueda de empleo o tienen unas hojas prediseñadas en su computador y le están pidiendo el favor a amigos que no son reclutadores para que se las envíen a empresas que no tienen abiertos puestos de trabajo? Ojo, ¿tienes una estrategia definida? Entonces la estrategia es conocer estos pasos que les estoy mencionando acá y verificar a cuáles de esas ofertas ustedes pueden aplicar. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video